El nuevo presidente del Congreso, Alejandro Soto, brinda declaraciones a la prensa. Son tiempos en los cuales el Perú espera una política transparente, descentralista, que beneficie al pueblo en su conjunto. Eso espero. En materia económica, ¿qué es lo que espera escuchar? Bueno, espero escuchar que haya pues una reactivación verdadera, que se potencialice las MIPES, las pequeñas empresas, ¿no? Esa decisión la tiene el Ejecutivo. Nosotros como Legislativo vamos a apoyar sin renunciar a nuestra función de fiscalización y de control político. Estamos presidente de Perú, presidente, digamos, respecto al mensaje de la presidenta Dina Boluarte, ¿cuáles son las expectativas que hay el día de mañana? Justamente acabo de decirle, primero que el Congreso de la República no va a renunciar a la función de fiscalización y control político que tiene. Lo segundo es que esperemos que haya una reactivación económica objetiva, clara y concreta de parte de la señora Dina Boluarte. Presidente, ya se han presentado un proyecto de ley. Presentaron su cédula de votación con un mensaje claro: Dina renuncia. ¿Cree usted que Dina Boluarte debería renunciar o continuar hasta el 2026? Bueno, yo respeto la decisión que tienen algunos congresistas al momento de sufragar. Ahora, la renuncia es un acto voluntario que tiene que tomar esa decisión la señora Dina Boluarte, ¿no? Son posibilidades. No se puede descartar absolutamente nada, ella tendrá que decidir eso, ¿no? Pero si ya se han hablado de una vacancia, incluso también ya hay parlamentarios que están hablando de presentar una moción de vacancia. Todas las posibilidades, como adelanto de elecciones, vacancias, entre otras cosas, siempre está vigente. ¿Por qué? Porque son los congresistas, son los parlamentarios que tienen la iniciativa legislativa. La mesa directiva lo único que hace es darle el trámite correspondiente, derivando a las comisiones aprueban y como ustedes saben se debate en el pleno. Y es el momento en el que... Este tema, si bien es cierto, se puede dar, ¿no genera más inestabilidad, considera usted? Bueno, mire, le digo, vivimos en un estado de democracia y todas las opiniones, todas las propuestas son válidas. Pero para eso existe el Parlamento, para debatir y discutir. Ahí se verá si es conveniente o no es conveniente a los intereses del país. Presidente, ayer los integrantes de la mesa directiva juraron por la Constitución actual, pero Valdemar Cerrón juró por una nueva Constitución. ¿Qué opinión le merece eso? Porque ¿va a generar fricciones o falta de consensos en la mesa directiva? No, de ninguna manera. Como le digo, respetamos todas las opciones. Son posibilidades que tienen que darse. No podemos cerrar definitivamente un hecho, ¿no? Si el señor quiere plantear, tiene las puertas abiertas. Será el Parlamento Nacional el que debata, ¿no? Fue el mismo Congreso el que dijo que eso no era viable. Sí, pero no es un caso cerrado. Todas las posibilidades están abiertas. Pero teniendo en cuenta que este es un periodo corto, hasta el 2026, digamos, y ya habiendo discutido mucho ese tema de reformas, digamos, no se debe, digamos, trabajar en otras cosas. Justamente por eso le digo, es el pleno, son los congresistas los que debaten y deciden, no decide la mesa directiva. Se pone al debate, se discute lo que usted está diciendo, el periodo corto que queda, y se verá cuál es el resultado. Presidente, espera que al menos... Respecto a las denuncias que tiene abiertas en Fiscalía, porque hace un tema que la lista opositora le puso con usted. Bueno, las medias verdades son peor que las mentiras, estimado amigo. Yo no tengo ninguna denuncia, porque si no, no hubiese sido elegido congresista por la región del Cusco y con la más alta votación. En segundo lugar, qué raro que a 2 años de estar en el cargo recién salgan supuestas denuncias de fiscalía. Yo he demostrado mi certificado de antecedentes penales y judiciales que ni siquiera tengo procesos en trámite. Lo que sí es cierto... Pero carpetas fiscales ¿qué pasa con esas carpetas fiscales? Son más de 50. Tampoco tengo carpetas abiertas fiscales y le aclaro. Lo que sí es cierto, y tengo que reconocer hidalgamente, es que yo he sido denunciante de varios actos de corrupción. Eso a periodistas. En documento, congresista, son 55 casos, sí. No. Aparecen varios como denunciante, pero también como denunciado. No. Y hay casos abiertos. No, señor, yo he sido abogado y he ejercitado la representación de varias empresas a las cuales yo he tenido que interponer acciones. Pero que yo tenga, digamos, denuncias por peculado, malversación, yo nunca he sido funcionario público. ¿Cómo podría haber cometido ese delito? Y si no, yo le corro traslado respetuosamente al señor periodista para que me diga qué institución pública me está denunciando por ese delito, si yo nunca he ejercido una función pública. Entonces las cosas se van a aclarar, yo estoy esperando pacientemente, no quiero todavía, digamos, manchar de alguna manera estas fiestas patrias. Estoy preparando, digamos, la agenda parlamentaria, tengo hoy día mesa directiva, mañana viene la señora Dina Boluarte. Después de esto, con los documentos en mano, voy a demostrar que todo esto es una falacia, es una mentira. Por eso digo, las medias verdades
son peor que las mentiras. ¿Ha solicitado información en la Fiscalía sobre estas carpetas que se demuestran en un archivo Por que irían? supuesto, y voy a Ok. sustentar con la documentación pertinente después de pasar las fiestas para demostrarle al país que yo no tengo ninguna investigación. Y no es justo que se me atribuyan este tipo de conductas. Y por eso precisamente Silvio Hidalgo debe reconocer que yo he denunciado inclusive a periodistas de mi región, con quienes ya estamos llegando a un buen acuerdo. 5 de ellos hemos llegado a transar porque han reconocido que se han equivocado, y equivocarse es... ¿Puede asegurar usted que Congresista, su ¿podría en todo presidencia caso- no será fugaz en todo caso por ese tipo de imputaciones? Mire, yo no me aferro al cargo. Si se encuentra algo que justifique mi salida, tendré que salir. Y si no, tengo que seguir trabajando en beneficio de quienes me han elegido. Solo para que Presidente, quede sobre- claro, señor presidente, Solamente para estas precisar un denuncias punto. usted se enteró a través de los medios de comunicación, usted no tenía conocimiento de ellas. No, mire, yo estuve en mi región. No tuve la oportunidad pero valga la redundancia, no tuve la oportunidad de venir oportunamente para poder hacer los descargos correspondientes. Pero yo creo Pero que... sí tenía Presidente. conocimiento de las carpetas fiscales, Presidente, entonces. hay- Eso es lo que quisiera que nos quede claro. Incluso Ok. señalaron de que no Pre- tenía idea de que usted tenía tantos casos. Le ha sorprendido. Y Exactamente. esperaban su respuesta además. Sí, por eso le digo, yo no tengo denuncia, señor. Pero ¿por qué callar hasta ahora? Porque, No, claro, es que ¿por yo qué no acá- aclarar Yo he el llegado, tema? señora, discúlpeme, he llegado de mi región, he estado en mi región y no he tenido la oportunidad para hacer los descargos correspondientes. Me estoy comprometiendo. Pero tan tarde, presidente. Claro, presidente. Nunca es tarde para decir la verdad. Yo creo que con documentos vamos a tener que hablar y ahí vamos a tener que demostrar que todo es falso. Hasta el... Presidente, hay un tema también importante que es sobre los mochasueldos. Usted pertenece a una bancada, Alianza para el Progreso, donde tiene a varios congresistas denunciados por ello, por recortar el salario de sus trabajadores. ¿Qué se va a hacer desde su gestión? Porque desde la mesa directiva anterior no se protegían a los trabajadores que denunciaban estos hechos, que son gravísimos, congresistas. Bueno, esas denuncias que usted hace mención ya son de conocimiento del Ministerio Público. Los congresistas no somos jueces ni fiscales. Hay una subcomisión de acusaciones constitucionales, hay una comisión de ética, tendrán que pronunciarse y en el pleno vamos a tener que... Pero garantías de la mesa Pero, directiva. presidente, claro, garantías para los trabajadores. Nosotros, particularmente en mi bancada, nunca hemos blindado a nadie. Siempre hemos dicho... Caso de señora Hemos visto abstenciones, claro, en el caso de Magali. Nosotros no hemos blindado, señor. Sí hubo blindaje. Claro, se estuvo, No, se abstuvieron un una cosa- montón de una congresistas. cosa muy Se le distinta sancionó por una pena menor. Sí, Entonces- pero fue la comisión. Y Pero la fue a comisión no es propuesta, Alianza para el propuesta Progreso. de Alianza para el Progreso. Pero perdone usted, la comisión se integra por todas las bancadas y ahí se toman... Y las por eso mismo el decisiones. cuestionamiento. Es que El informe solicitaba una pena máxima. Torongo y en la Comisión de Ética Bueno, pues, no sancionan a de los ninguna congresistas. manera, respetuosamente le digo, yo creo que eso va a tener que terminar con una sanción en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Estas fueron las declaraciones del presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien rechazó tener acusaciones fiscales abiertas. Asegura que no tiene ninguna denuncia ante la Fiscalía. Ni siquiera tengo abiertas carpetas fiscales. Asimismo se refirió acerca de Dina Boluarte y respeta la decisión de los parlamentarios, quienes han iniciado una propuesta legislativa para vacar a la presidenta. La congresista Ruth Luque brinda declaraciones a la prensa. A mi persona. Nosotras, digamos, ya tenemos el texto, así que en los siguientes días vamos a empezar a recabar firmas y nos parece importante que se retome ese tema porque es, creo que, una salida democrática que necesitamos frente a la crisis profunda que vivimos. ¿En qué se diferenciaría con otras iniciativas para adelantar elecciones? Porque ya se ha visto que habían varias antes y ninguna prosperó. Bueno, más que diferenciar, tiene que ver con colocarle una fecha. Nosotras consideramos que este adelanto de elecciones tiene que darse el primer semestre del año 2024. Entrará nuevamente pues en debate, como esperamos que así sea, pero lo más importante es que queremos recabar firmas. Eso por un lado, pero además quiero anunciar dos cosas. Nosotros como bancada tenemos ya lista la demanda de inconstitucionalidad contra la ley esta que permitió a la señora Dina Boluarte permitir su gobierno virtual. La demanda ya está suscrita por nuestra bancada, estamos iniciando la recolección de firmas para presentar esta demanda de inconstitucionalidad una vez tengamos las 33 firmas que exige el reglamento del Congreso. Congresista, ¿ve alguna oportunidad, ya que ahora en la vicepresidenta está el señor Waldemar Cerrón? No, yo la verdad no tengo mucha expectativa en esta mesa directiva, porque creo que no han ofrecido, ni siquiera se ha abierto un debate de qué es lo que necesitamos, digamos, el Congreso le ofrece a la ciudadanía frente a la profundidad de la crisis. Así que veremos cómo se reacomodan pues los intereses, que creo que lo único que interesa es sostenerse hasta el 2026. Ayer en la sesión hubieron 129 congresistas, varios de ellos ni siquiera eran reconocibles. ¿Qué nos puede decir sobre esta situación de que hayan parlamentarios que aparecen prácticamente de la nada y después de muchos meses después
parece que ni siquiera aparecen en comisiones. Yo me ratifico en lo que dije, creo que el tema de la virtualidad, digamos, como regla excepcional, en la práctica se ha vuelto una regla general en el periodo pasado. Ojalá que este año haya una presencialidad efectiva, porque creo que es importante que la ciudadanía conozca las posiciones y las razones de las votaciones y las posiciones que se tienen, porque prácticamente con la virtualidad solamente se escucha de algunos congresistas su voto, pero nunca nada se sabe las razones o los motivos que fundamentan. Así que ojalá que esta mesa por lo menos haga ejercicio efectivo del cumplimiento del reglamento, porque el reglamento ya habla de una presencialidad efectiva. ¿Cuáles son las expectativas que tiene usted respecto al mensaje de la presidenta Dina Boluarte el día? En realidad yo no espero mucho del mensaje de la señora Dina Boluarte. Creo que más bien espero cosas mínimas, ¿no? Creo que la primera es que la señora respete los derechos fundamentales. Hoy para mí hay una lógica de Estado policíaco, de verdad, que anda persiguiendo, criminalizando, estigmatizando a cualquier persona que tenga una banderola, que tenga una posición contraria hacia ella. Hoy quienes tienen una posición política diferente a ella desde la ciudadanía o desde actores políticos no están asegurados los derechos. Así que creo que lo primero que debería hacer la señora Dina Boluarte es jurar que va a respetar los derechos fundamentales de manera irrestricta en el país. Creo que eso es lo mínimo. Y lo segundo es que no pueden haber sectores como el caso de salud, agricultura casi en piloto automático. En realidad, estos dos sectores están sumamente abandonados, además de los escándalos, digamos, de presuntos actos de corrupción que sus propios funcionarios se han dado cuenta. Así que en eso, ojalá que haya algo fundamental a que pueda informar. El día de ayer hemos visto, por ejemplo, algunos congresistas mostrar su cédula, por ejemplo, diciendo Dina renuncia, y ya hay algunos que han... Saludamos a nuestros seguidores de la multiplataforma de la República. Se le consulta sobre los parlamentarios, quienes viciaron su voto y colocaron Dina renuncia. Una de ellas, por ejemplo, es el señor Jaime Quito. Escuchemos las declaraciones de la congresista Ruth Luque de Juntos por el Perú. Yo, digamos, si se presenta una moción de vacancia, obvio que la voy a suscribir. Ayer en el tema de la Asamblea Constituyente volvieron a juramentar, digamos, una mayoría de la mesa directiva por la Constitución vigente, pero también otros, en el caso de Perú Libre, por la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es la posición que se mantiene, digamos, en el caso suyo, por ejemplo? Mire, yo creo en el derecho de la ciudadanía a tomar una decisión sobre el curso de la democracia. Y parte creo que ese debate es a que la población tome una opinión, si quiere o no quiere un debate de una nueva constitución vía una asamblea constituyente. Esa era una pregunta legítima que nosotros siempre lo hemos formulado, que lamentablemente en el Congreso no se ha señalado. Ahora, respecto al tema de los cálculos, porque sí creo que acá hay un tema de cálculo, reparte de Perú Libre, en querer nuevamente instrumentalizar para un poco justificar esta alianza que ellos han tenido pues en el parte de esta mesa directiva. Así que por lo menos yo no me voy a prestar a una lógica ya de instrumentalización de un tema que creo que intentan más bien, como digo, justificar su presencia en la mesa directiva y de alguna manera alejarse y no responder de manera objetiva, responder a sus votantes, a la población que ha elegido y ha votado por ellos. Señor Soto ha desconocido las carpetas fiscales que tiene abiertas en hace unos instantes. ¿Cómo observa que bien vengan estas declaraciones por parte del presidente del Congreso, quien representa a ustedes? A ver, miren, yo creo que la información, digamos, debe ser oficial, porque lo han mostrado varios medios de comunicación, así que creo que quienes lo han propuesto, ¿no es cierto?, deberían hacer la solicitud formal oficial al Ministerio Público, para que el Ministerio Público, pues, diga de manera clara cuándo son las carpetas fiscales vigentes. Y sobre esa marcha creo que le corresponde pues al actual presidente responder y esclarecer cada una de sus carpetas de investigación actuales. Que las desconoce, que los niños y otros que sirvieron para que ellos puedan renunciar a formar comisiones, digamos, investigadoras o otras. Bueno, la regla debería ser para todos, ¿no es cierto? No debería ser solo para un grupo o para quienes, digamos, tienen cierta correlación política. La regla debería cumplirse absolutamente para todos. Muchas gracias. Estas fueron las declaraciones de la congresista Ruth Luque, quien se pronunció sobre el pedido de una asamblea constituyente. No me voy a prestar a una instrumentalización, mencionó a la prensa. La congresista Patricia Juárez, de la bancada Fuerza Popular, brinda declaraciones a la prensa. Reiterada nuestra defensa en la Constitución del año 93 y siempre hemos sostenido que la Comisión de Constitución debe recaer en manos del bloque democrático. 2 años ha estado con Fuerza Popular y creemos que debe continuar de esa manera. No hay necesidad de hacer un cambio
con algo que ha dado normas importantes durante este primer año, por lo menos en cuanto se refiere a regular la cuestión de confianza, en cuanto se refiere a regular las normas o precisar aspectos referidos al referéndum, porque eso le ha dado estabilidad institucional al Congreso y creemos que hay que continuar en ese mismo camino, no hay por qué cambiar. Entonces, señor Flavio Cruz. Definitivamente la presidenta lo que tiene que venir a dar acá es tranquilidad al país, priorizando aspectos como el crecimiento económico, la formalización, que es lo que debemos de combatir, la informalidad, no podemos seguir sosteniéndola en esos niveles. Tienen que plantear reformas estructurales en materia también de educación. Lo que se ha privilegiado durante todo este tiempo han sido parches a la ley o mejoras a los maestros, que está bien, pero también tenemos que mejorar la calidad educativa de los alumnos, tenemos que mejorar la infraestructura. Tienen que venir a aterrizar y traer un mensaje de hechos concretos que vaya a hacer este gobierno o que se encuentre encaminado a través de políticas públicas que se establezcan. Eso es lo que se pide en el mensaje. No queremos, digamos, un mensaje de aspectos etéreos, o utopías que pueden ocurrir. No, necesitamos cosas concretas que alivien la grave situación que está viviendo el país. ¿Cómo toma la denuncia de la señora Betsy Chávez de supuestos maltratos en el penal donde está recluida? ¿Le cree a la señora Chávez? Bueno, la verdad es que cualquier persona que esté privada de su libertad tiene, digamos, no ha perdido los derechos de tener un trato humano, de tener un trato digno, y yo creo que el INPE es quien tiene que revisar si efectivamente el dicho o la denuncia de la señora Betsy Chávez es cierto, ¿no? Y realmente, si fuera así, corregir, y si no, poner en evidencia que efectivamente el trato que se le da es similar a cualquiera de las personas que está recluida. Bueno, obviamente, ¿no? Betsy Chávez es una política y siempre va a victimizarse como lo ha hecho en otros momentos, pero por eso es que la institución que debe de verlo es el INPE y verificar las condiciones de la adelanto de elecciones vuelve a la agenda con un proyecto que se anuncia por parte de un grupo parlamentario como Cambio Democrático. Así es, así lo han mencionado. Bueno, habrá que ver que lo presenten, habrá que debatirlo nuevamente y nuevamente seguramente irá a la Comisión de Constitución. Y en su momento los partidos políticos o nosotros como Fuerza Popular analizaremos en este momento teniendo en cuenta analizaremos en qué medida, digamos, procede, ¿no? ¿Es el momento correcto teniendo en cuenta que han perdido la mesa directiva porque justamente lo hacen integrantes de una lista que no ganó? Perdón, no les escucho. ¿Es el momento de presentar este adelanto de elecciones o es de repente tiene que ver con que no ganaron la mesa directiva? A ver, nosotros no podemos limitar las iniciativas de cualquier grupo político. O sea, cualquier grupo político puede presentar aquello que considere que sea, digamos, para ellos necesario, positivo, de ser analizado. Se analizará como todo, vivimos en una democracia, o sea, pueden presentar realmente cualquier pedido, como hay insólitos que se han presentado durante las anteriores legislaturas. Está bien, lo analizaremos y veremos si es que realmente hay consenso, porque finalmente presentan, hay que analizarlo, debatirlo, pasar el primer filtro que es la comisión y luego irá al pleno y el pleno decidirá si es que realmente responsabiliza a las bancadas o es importante. ¿Usted responsabiliza a las bancadas de izquierda? En este momento sería lo correcto, sería bueno para el país ir a una nueva elección. ¿Qué ha cambiado? No también para el debate. ¿Una elección a qué se refiere? ¿A una elección general? Sí. Bueno, en realidad hay que analizarlo, o sea, hay que ver realmente, digamos, cuál es el mensaje de la presidenta y veamos qué es lo que viene hacia futuro. Estas fueron las declaraciones de Patricia Juárez, quien sostiene que la Comisión de Constitución debe recaer sobre Fuerza Popular y no en las manos de Perú Libre, pese a la alianza entre ambas bancadas por la mesa directiva. Además, mencionó que espera un mensaje de tranquilidad para el país por parte del Ejecutivo. La congresista Norma Yarro brinda declaraciones a la prensa. Bueno, yo creo que esto ya está desgastado, ¿no? Ya bastante daño le hace al Congreso, pero tienen el derecho, como se dice bien, cualquier congresista a presentar proyectos de ley.
Esto tendrá que debatirse en la Comisión de Constitución, de ahí tendrá que pasar al Pleno, se necesitan 87 votos, entonces yo creo que ya no van a cambiar su discurso, adelanto, nos vamos todos. Hemos visto a Susel y a Flor Pablo y respeto su opinión, pero qué raro que quieran participar en una mesa directiva, ¿no? Si no estás de acuerdo en el Congreso, ¿para qué presentas a un candidato a la mesa directiva? El señor Raimundo es una persona que respeto mucho, pero se presentó en una lista con los niños y en una lista con la izquierda radical, entonces hay que ser un poco consecuente. ¿Qué mensaje espera usted de la presidenta Dina Boluarte el día de mañana? ¿Cuáles son las reformas que se pueden plantear? Primero, que la señora Dina Boluarte tiene que dar un mensaje claro sobre el tema del trabajo que tiene que hacer a nivel regiones. ¿De acuerdo? Tenemos cerca el Niño Global. Queremos ver de qué se trata, por ejemplo, esta nueva autoridad de infraestructura que quieren armar, ¿no? La de la ANI, que se ha aprobado en el Congreso y que ya va a firmarla, imagino que va a ratificarla. ¿Qué cosa va a hacer en este caso por el tema de la salud? Hemos visto que tenemos 7 presidentes de salud y cambios, y sobre todo corregir los errores, como haber puesto a la señora Gutiérrez. Necesitamos tener a una presidenta que realmente se cree el cargo, ¿no? O sea, que sea la mandataria, la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, y que dé un mensaje de tranquilidad, ¿no? Yo no creo que ella en ningún momento va a decir en adelanto de elecciones, porque no necesitamos mensajes populistas. Ya hemos pasado 2 años de crisis y yo creo que necesitamos a una presidenta firme, con fuerza, que dé claros planteamientos, que va a hacer con las regiones y que viaje. Todos los congresistas, y qué bueno que haya una mesa directiva donde tenemos a un presidente del Cusco, y todos los congresistas debemos de viajar, asumir nuestro rol de fiscalización, trabajar con los gobiernos locales y regionales, ver cómo se va a hacer uso de ese presupuesto que se le está dando por parte del Ejecutivo. Creo que tenemos una misión bastante compleja todo este año. Hay que cambiar la imagen del Congreso, la Comisión de Descentralización, que es una de las propuestas que se tuvo en la mesa directiva para poder, digamos, tener esta combinación, es que realmente funcione esta ley de descentralización. ¿Por qué no vemos una descentralización? Vemos muchos pueblos, muchas comunidades olvidadas. ¿Qué le parece que la señora Betsy Chávez esté denunciando supuestos acosos y hostigamiento en el penal donde se encuentra recluida? Bueno, incluso agresionadas por el ministro de Justicia, según lo que ha dicho ella. Bueno, creo que ya que sacó un comunicado, el INPE ha rechazado. Pero la señora Betsy Chávez la conocemos, o sea, ya la conocemos de muchísimos años. Es la persona que llevó y es partícipe de este golpe de Estado que hizo el señor Castillo. Una persona que no le queda más que victimizarse. Vemos también el discurso de Pedro Castillo cuando sale en televisión y lo cambian. Bueno, y si hay algún maltrato, ella podrá hacer, digamos, la acusación del caso, y que inmediatamente el ministro de Justicia debería personarse y aclarar esto. Yo no creo absolutamente nada de lo que diga la señora Betsy Chávez. Ayer se vio que hubo 129 congresistas, varios de ellos que no eran ni siquiera reconocibles. ¿Cómo ve este hecho de que aparezcan de la nada congresistas pues que no lo vemos desde que juraron al cargo, y que incluso no llegó siquiera Digna Calle? Bueno, Digna Calle, la congresista, creo que tiene ya 6 meses fuera del Congreso. Bueno, ese es el problema, y eso es importante lo que tú dices. Tenemos una representación, 35 son de Lima, pero gracias a Dios podemos viajar por el cambio de reglamento, y tenemos congresistas de diferentes regiones, pero que no tienen una real representación. Porque algunos han salido con 2.000, 3.000, 4.000 votos de poblaciones grandes. Entonces lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, una comisión de descentralización, fortalecerla, hacer comisiones descentralizadas, ver la necesidad que tienen los alcaldes regionales. Efectivamente, yo creo que acá cada congresista tiene que ejercer una función de fiscalización, pero no solamente, digamos, venir para las votaciones, sino estar presente en la problemática que tenemos en el país. ¿Cómo se puede solucionar eso? ¿Qué aportan? Bueno, bien fácil, las bancadas. Por ejemplo, la bancada Avanza País, cuando tenemos que viajar, nos ponemos de acuerdo en una misma agenda y viajamos 2 o 3, cada uno en su especialidad. Mi especialidad, tema de gobiernos locales y regionales, porque soy municipalista, la señora Tudela en el tema de Constitución, el señor Cabero en el tema de Economía. Entonces vamos buscando nosotros, por ejemplo, tener estas reuniones con los alcaldes o con los presidentes, y, por ejemplo, el puente Tarata, hemos ido con la ministra de Transportes, porque queremos ver realmente si se va a solucionar o no el problema. ¿Digna Calle está fuera del país? Bueno, sí, Digna Calle está con licencia.
Eso ya tendrá que tomar una decisión la mesa directiva, el consejo directivo y ver qué cosa se va a hacer con esta congresista. Debería acabar, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿A las licencias o la En el caso de las municipalidades, te puedo decir que el consejo es muy parecido a lo que es un parlamento, si hay límite. Yo creo que sí es límite, ¿no? ¿Debería acabar en el Congreso? Debería desaparecer. Nosotros hemos sido elegidos para estar acá. Ya no hay pandemia, la pandemia ya pasó, necesitamos que ser parte de la reactivación económica. Una cosa que es importante, en caso de salud, en caso de un tema sumamente, digamos, fuerte que te pueda pasar, sí podría seguirlo virtual. Pero porque tienes alguna necesidad como Digna Calle, de viajar por un tema, según ella, familiar, no, pues, lamentablemente no hay la renuncia. Porque también una renuncia en el Congreso, podríamos dejar libre pues a Susel Paredes, a Flor Pablo, a Ruth Luque, todos los que se quieren ir o que dicen que cierran el Congreso, presentan su carta de renuncia y entra su accesitario y arregla el problema. Pero tenemos que trabajar ya, creo que es el momento. Una pregunta más sobre la juramentación. El señor Waldemar Cerrón juró por una nueva constitución. ¿Cómo observa esa juramentación en el marco que está acompañada con bancadas de Fuerza Popular, Avanza País? A ver, yo te voy a decir una cosa, o sea, tú tienes un ideal, yo tengo un ideal. Yo juraría por la Constitución del 93 y por defender la Constitución que tenemos actualmente y por el Estado de Derecho. Él juró por sus ideales, pero es uno de una mesa directiva de 4. Esto tiene que pasar por un consejo directivo, no hay ahorita un proyecto de asamblea constituyente, entonces obviamente no pidamos también porque el señor Cerrón en su momento de la juramentación no diga lo que él piensa, sabíamos nosotros al aceptar esto, porque acá no se trata de ideales, los ideales no ganan, ganan los votos. Y nosotros no podíamos entregar la mesa a una izquierda radical y a los niños. Y eso que quede claro, no gusta, estoy totalmente de acuerdo y comprendo el malestar de la población, pero nosotros necesitábamos tener una tranquilidad y que la izquierda radical, hemos visto el voto del señor Bermejo, no podíamos votar pues por una mesa que apoyaba al señor Bermejo. O sea, sí, la Comisión de Constitución también. El señor Cerrón ha dicho más temprano que lo más equitativo sería que se roten las bancadas y que podían llegar ellos a la Comisión de Constitución. ¿Eso es factible? No, ya hay acuerdos y cuando uno acepta ir en una mesa, hay acuerdos sobre las comisiones y en dónde uno debe estar. Eso no es factible. Estas fueron las declaraciones de la congresista Norma Yarro, quien espera un mensaje presidencial conciliador de Dina Boluarte para el 28 de julio. Estas fueron las reacciones de algunos congresistas. Somos JF Digital. Se despide Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.